Buenos días a todas, a todos. Vamos a Buenos continuar con la días. clase relativa a las coaliciones. Ayer vimos la importancia que tienen las coaliciones en los sistemas políticos democráticos, ya sea parlamentarios o presidenciales. Dijimos que en el caso de los parlamentarios hay una importancia específica en donde los partidos políticos tienen un peso, ¿no?, para formar coaliciones de gobierno, y que esto se vuelve más importante cuando hay sistemas de más de dos partidos, ¿no? Para las democracias es, desde luego, fundamental que haya un sistema de partidos que contemple más de un partido. De lo contrario, no habría uno de los elementos esenciales desde el punto de vista institucional democrático, que significa la posibilidad de alternar entre opciones de gobierno, ¿no? Suponiendo, claro, que esas opciones son fundamentalmente o que tienen algunas divergencias. No obstante ello, las coaliciones, voy a cerrar la ventana, perdón. Disculpen, no obstante ello, las coaliciones de gobierno en los sistemas parlamentarios, y luego vamos a ver qué pasa en los sistemas presidenciales en cuanto a las coaliciones legislativas o las coaliciones electorales, pueden no tener esta característica ideológica, de tal suerte que si bien para los sistemas democráticos los partidos políticos implican, entre otras cosas, opciones de pluralidad, eso no significa que esté vedado, es decir, prohibido, que no se pueda formar un acuerdo entre partidos, entre facciones parlamentarias, entre grupos políticos que tengan ideologías distintas, ¿no? Vimos varias clasificaciones y una de ellas justamente apuntaba o decía que aquellas coaliciones o aquellos gobiernos que están conformados por coaliciones variopintas, ¿no?, de partidos de distinta ideología, tienden a perdurar en el tiempo. Claro, tiene sus propias complejidades jurídicas, en tanto que decíamos, estas coaliciones no están hechas para una duración específica y por lo tanto en cualquier momento se pueden romper en el caso de los sistemas parlamentarios. En el caso de los sistemas presidenciales dijimos que también son importantes. Y vimos el primer elemento, que son las coaliciones legislativas. Igualmente, en el caso de las elecciones presidenciales o en el caso de los sistemas presidenciales más propiamente dicho, lo que vimos es que las coaliciones pueden formarse previo a, que es lo que vamos a ver hoy, que son las coaliciones electorales, en donde los partidos manifiestan una intencionalidad de competir juntos y que tiene una serie de características. Vamos a ver cuáles son las diferencias con relación a las candidaturas comunes, ¿sí? Y por otro lado, que esas coaliciones electorales, cuando se forman legislativamente hablando, tienen una serie de implicaciones, de tal suerte que los partidos que conforman a la coalición electoral es más probable que continúen como coalición legislativa apoyando la agenda de gobierno de un presidente. En términos de gobernabilidad, habíamos dicho también que resultaba o ha resultado, en el caso mexicano, poco común que no solo que no existan coaliciones, porque estas han existido desde hace mucho tiempo, sino que en términos de mayorías haya partidos, haya gobiernos cuyo partido tenga una mayoría absoluta y que no necesite de negociar, que es un elemento político esencial, inclusive democrático, la parte de la negociación, que supone, desde luego, llegar a acuerdos, conformar consensos y establecer divergencias. Pero también dijimos que esas mismas divergencias, esos mismos acuerdos, cuando no se alcanzan, pues provocan que no se alcancen tampoco ciertas otras, digamos, que no salga adelante cierta agenda legislativa, ¿no? Que en el caso mexicano hemos tenido muchos gobiernos sin mayorías en los congresos hasta las pasadas elecciones, y que eso había supuesto una serie de desafíos, ¿no? Que se habían sorteado de diferentes formas, formando coaliciones a veces coyunturales, ¿no?, con relación a un tema, o a veces coaliciones legislativas que tuvieron efectos prolongados en el tiempo, que fue el Pacto por México, ¿no? Bueno, habiendo dicho eso como preámbulo, ¿no?, vamos a ver
desde un punto de vista formalmente o jurídicamente más bien más formal, el tema de las coaliciones electorales. Vamos a ver ya propiamente la legislación, vamos a hacer algunas puntualizaciones, vamos a ver las diferencias entre las candidaturas comunes desde ahorita, ¿no? Lo dijimos ayer, pero lo establezco. Por eso se llama así este módulo, ¿no? Porque hay diferencias sustanciales entre una coalición y una candidatura común. A reserva de lo que vamos a ver, prácticamente la propia denominación nos va a indicar cuál es la diferencia central, ¿no? Una coalición tiene que ver con una alianza que va más allá de postular a un candidato o candidata para una elección en específico, sino que tiene otros, digamos, otros componentes. Hay en la legislación, está previsto distintos tipos de coaliciones, pero significa que se van a postular varias candidaturas y que eso va a tener efectos electorales específicos, ¿no? Ahorita lo vemos, pero esencialmente es esto, ¿no? Se va a registrar como coalición y van a competir como coalición para algunos cargos, en algunas elecciones, hay una serie de mandatos ahí que vamos a ver, y las candidaturas comunes, lo que puede tener como efecto es que postulas al mismo candidato, pero conservas tu calidad de partido en tu índole individual, ¿no? Vimos ayer también que otra de las características de los partidos y de sus relaciones entre ellos en las coaliciones era que normalmente se piensan los partidos como entidades unitarias y que estos van a participar como entidades unitarias en tanto que les resulte, es una teoría, desde luego, ahorita lo vamos a seguir puntualizando, les resulte más redituable electoralmente. Hay otros ejemplos también empíricos en donde vemos que la ideología sí es un elemento central para la formación de coaliciones. Me refería al Frente Amplio de Uruguay. Búsquenlo, ¿no? Es un tema muy interesante de cómo se conformó, de cuál ha sido su comportamiento. Sigue participando en las elecciones. No ganó en las elecciones del año, creo que fue el año pasado o antepasado. Perdió en la segunda vuelta, pero había mantenido el poder durante algún tiempo, había sido y sigue siendo un actor político relevante, pero es una especie de coalición, ¿no? Que ha funcionado y cuya dirección ha sido sobre todo una cierta sintonía ideológica, ¿no? También para no pensar que las coaliciones siempre tienen como elemento central ganar por ganar y que eso puede diluir cualquier posición política, ¿no? Hay ejemplos variados en distintos lugares, pero me parece que en el Frente Amplio, perdón, es más contundente y que es una coalición electoral. Vamos a estudiar las coaliciones electorales en México con su legislación, con sus características, pero siempre es importante tener en mente que ha habido y que hay en otros países coaliciones, ¿no? Pasa en Argentina, que tienen más de 40 partidos políticos, pero que normalmente van en coalición y normalmente esas coaliciones tienen un sentido ideológico. En España, caso que ayer también tratamos, la coalición de gobierno, la que permitió formar un gobierno que todavía es el titular, tiene la titularidad del Ejecutivo allá, está conformado centralmente por partidos que tienen una ideología más o menos común, ¿no? Esto solo para contrarrestar esa idea de que la racionalidad instrumental, es decir, medios para alcanzar fines y los fines importan más que cualquier otra cosa, tiene contraejemplos y que no siempre sucede de esa manera, ¿no? Bueno, dicho eso, entonces voy a poner la presentación. Ya saben, está abiertos los micrófonos. Caray, que no me sale, permítanme, es que no me aparece aquí como opción, y está ya. Entonces, en donde nos quedamos ayer, que tiene que ver las coaliciones electorales, ya vamos a entrar al estudio de estas, ¿no? Aquí sí hay una intencionalidad de participar, o sea, ya no nada más es de formar gobierno con estas características que decíamos, ya no nada más es de participar en la arena legislativa, de coaliciones que son normalmente más de facto que de jure, aunque tengan efectos jurídicos. El efecto jurídico de una coalición de facto en un gobierno, para formar un gobierno en un sistema parlamentario, es que eso es lo que permite que jurídicamente se instituya a un gobierno, ¿no? Con su representante, con su jefe o jefa de gobierno y el gabinete que le integra. Tiene efectos jurídicos, pero la alianza como tal puede no atender tanto a aspectos formalmente jurídicos. Pasa lo mismo
con las coaliciones legislativas, que pueden ser tan coyunturales como una reforma, lo dijimos, una reforma constitucional, una reforma legal, o algo de más amplio espectro, como sucedió con el Pacto por México, pero que en cualquier momento podía diluirse, podía romperse esa coalición. Aquí lo que vamos a ver en las coaliciones electorales es que tienen un vínculo jurídico más fuerte y con ellos se establecen una serie de obligaciones para los partidos que participan en ellas. Claro, también tiene una serie de beneficios en lo que hace a los resultados, a las prerrogativas. Ahorita lo vamos viendo, ¿no? Bueno, las prerrogativas, le voy a poner un asterisco con respecto a eso que dije, pero tiene ciertos efectos con relación a eso también, aunque no necesariamente son efectos directos, ¿no? Bueno, entonces, las coaliciones electorales, ya lo habíamos visto, ¿no? Que pueden convertirse en una coalición legislativa o una coalición de gobierno, o sea, en los sistemas parlamentarios, puede suceder que antes de que haya elecciones ya participen como coalición. No es requisito ni para una ni para la otra, es decir, que para que exista una coalición legislativa o de gobierno, no es requisito que haya una coalición electoral, de tal manera que las tenemos que diferenciar, aunque una coalición legislativa sí puede estar precedida de una coalición electoral, así como una coalición de gobierno puede estar precedida de una coalición electoral, pero insisto, no es forzoso y por eso se estudian por separado, ¿no? Entonces, en este caso, hay un acuerdo, ¿no? Pero dentro de esto, un convenio de coalición, voy a hacer grande la presentación con las vicisitudes que eso significa para que ustedes puedan verla, ¿no? Entonces, bueno, esto que decíamos, convenio de coalición, una de las vicisitudes es que no puedo marcarlo, pero en un convenio de coalición, en donde puede haber barreras programáticas, ideológicas que superar o no, y entonces darle un cauce como similar, ¿no? Es decir, esto de superar en alguna medida, es importante el matiz, barreras ideológicas o programáticas, ustedes sabrán que los partidos políticos, para obtener su registro en el Instituto Nacional Electoral, artículo 10 de la Ley General de Partidos Políticos, establece, entre otras cosas, que se presente un una base programática, un programa ideológico, ¿no? Quiero decir, un programa programático. Una base programática, ¿no? En donde se contienen, entre otras cosas, una serie de finalidades del partido. Obviamente ahí tengo que decir cómo es que mi partido se va a insertar en el juego democrático, cuáles son los valores, desde luego cuál es la ideología, ¿no? Es decir, sigue teniendo una cierta importancia la ideología. Ayer cuestionamos un poquito esa parte. Y bueno, conformar una plataforma electoral común. Claro, la coalición electoral tiene un componente instrumental, ¿no? Es decir, se trata de alcanzar fines. Y los motivos son variados, porque ayer tratábamos de responder por qué una coalición. A veces decíamos, pues porque hay sistemas que necesitan de ella, sobre todo si tenemos más de dos partidos y si los resultados electorales arrojan una composición variopinta del Parlamento, la coalición es necesaria. No solo es deseable, es necesaria para que pueda haber gobierno, ¿no? Pero en el caso de las coaliciones electorales, el componente instrumental, aunque del otro lado también hay un componente instrumental porque se tiene que alcanzar el fin de conformar un gobierno, pero es un componente instrumental no solo de índole institucional, ¿no? En el sentido de que así conformo la institución parlamentaria y la institución gobierno, sino en un sentido de rédito, ¿no? De ganancia en cuanto hace a los votos, ¿no? Y los porqués, pues, son variados, ¿no? Puede haber una coalición que participe simple y sencillamente para contrarrestar a otro partido, ¿no? Para contrarrestarle la fuerza. En este cálculo, decíamos, entre otras cosas, aquí veíamos algunas teorías que necesitan ser criticadas y que deben ser criticadas, porque tampoco es cierto que los partidos y que las personas y que las relaciones sociales respondan únicamente a intereses egoístas de maximizar la ganancia, pero la teoría económica ha ganado mucho terreno en las explicaciones sociales, que desde luego siempre son más complejas que decir, claro, es que yo busco una ganancia y por eso tengo esto, ¿no? O por eso hago tal cosa. Habrá cosas que sí sean muy claro. Bueno, obviamente hay actividades que por su propia naturaleza son actividades económicas y que el elemento
ganancia, el elemento dinero, etcétera, va a estar ahí presente, pero no puede ser esa la explicación para todo. Y por eso me gusta poner los contraejemplos de partidos en donde, inclusive sabiendo que no aliándose pueden perder, no necesariamente es el caso de México, pero puede resultar ejemplificativo. Casos como Argentina y Uruguay mantienen una cohesión en torno a una ideología que supone una serie de fines comunes y una serie de metas comunes y una serie de cómo voy a alcanzar esos fines, ¿no? De tal suerte que esto siempre lo tenemos que poner en cuestión cuando escuchemos teoría de la elección racional, como si esa fuera la única forma de explicar cualquier tipo de comportamiento en la vida cotidiana o de los propios partidos políticos. No son siempre actores racionales en el sentido instrumental, es decir, no es que siempre un partido político, por su propia naturaleza, por sus propios fines, sean instituciones que lo único que buscan es ganar electoralmente, ¿no? Puede suceder así en muchas circunstancias. Podemos tener muchos ejemplos de que así ha sucedido, pero no es esa su naturaleza y esto siempre debe ser cuestionado porque de pronto esta teoría sí lo pone como pues es que así es y ya. Entonces habrá que desnaturalizarlo y habrá que criticarlo. Hay un diplomado aquí en donde tenemos un módulo que está a mi cargo, en donde se llama teoría de juegos y partidos políticos, y en realidad lo que hago es pegarle siempre a la teoría de la elección racional, ¿no? A pesar de hablar de qué trata la teoría de juegos y todo, pues decir, y todo eso que dice, son solo una serie de proposiciones que fundamentalmente están insertas en una forma de pensar que naturaliza cosas que no son necesariamente así. Bueno, esto solo para hacer el matiz relacionado con estos convenios de coaliciones, estas barreras ideológicas, la necesidad de que los partidos, la necesidad, ahí sí, jurídica, pero también, también pragmática y política, de que hay una identificación del partido con una serie de valores, con una serie de ideas y en torno a una serie de formas en cómo conseguirlas, ¿sí? De tal forma que, a pesar de los debates en torno a la dilución de las ideologías y que si estas importan o importan menos y que vemos muchos ejemplos justamente de coaliciones en donde el elemento ideológico no es central para la formación o la conformación de esta, siempre hay algo así. O sea, inclusive si pensamos en México, sin dar nombres, hay una confrontación con un partido, con una serie de proyectos, y esa confrontación es decir, nosotros no estamos de acuerdo con las ideas que sostiene o el partido mayoritario o estos otros partidos que significan una cosa. Bueno, ahí hay componentes ideológicos y quizás algunos de los partidos que se coaligan, suponiendo que tal cosa suceda, ¿no? O sea, estoy dando un ejemplo concreto, pero con una cierta vaguedad para no hablar específicamente de algo que puede resultar más o menos polémico, pero bueno, se coaligan no tanto en torno a una ideología común, pero sí en contra de otra. Entonces, sigue participando, aunque se supere esa barrera ideológica entre estas dos o tres o cuatro fuerzas que pueden o no existir, es porque hay una diferencia fundamental con otro partido u otra coalición. Entonces, sigue habiendo este componente. De tal suerte que, como decía, sigue siendo importante, ¿no? Entonces, hay como que dimensionarlo y no nada más como irse hablando de la teoría de la elección racional, decir, bueno, pues son esencialmente lo mismo, quieren lo mismo y por lo tanto buscan lo mismo, ¿no? Es una gran mentira que los partidos sean lo mismo, ¿no? Tienen diferencias, esas diferencias a veces pueden no ser muy nítidas, pero existen, ¿no? Y por eso la naturaleza de las coaliciones electorales, aunque no es una únicamente, no es conformar un acuerdo para conseguir ciertos fines en términos ideológicos, sigue siendo importante, ¿no? Si es un acuerdo en donde puede estar o no presente esa ideología de manera explícita, puede ser para oponerse a una, puede ser para alcanzar un fin mayor de estabilidad, etcétera. Pero bueno, el chiste es que se busca conformar una plataforma electoral, participar electoralmente, aparecer en la boleta como tal, como coalición, ¿no? Entonces, además, este elemento que ayer decíamos, cuando se forma parte de una coalición y esa coalición es la ganadora, hay más probabilidad de que en el legislativo, en el poder legislativo, se apoye la agenda del presidente. Y podremos decir, y también en contrario senso,
aquellos que no formaron parte de la coalición es más probable que no apoyen a aquellos que sí estuvieron en esa coalición, ¿sí? Bueno, y hay otras formas de participación conjunta, ¿no? Las fusiones, claro, la fusión significa, y tiene efectos jurídicos, ¿sí? Los partidos se amalgaman, se convierten en uno, y entonces ya el partido, no, era una nota de WhatsApp, nada más voy a revisar que todo esté bien con la conexión, todo bien. Es que sí tengo que estar al pendiente porque ya ven, ayer inclusive perdí la conexión y eso siempre es un tema, ¿no? En fin, entonces decía que las otras formas de participación, en la fusión lo que tenemos es que 2 partidos o 3 partidos deciden convertirse en un nuevo partido. Desde luego, eso significará que o los partidos, pueden ser pequeños, se convierten o sea, su personalidad jurídica se vuelve la del partido que los absorbe o que inclusive se conviertan en un nuevo partido, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo tener una fusión, ni siquiera con los efectos jurídicos, porque en las coaliciones electorales los partidos políticos que la conforman mantienen su personalidad jurídica propia, ¿no? O sea, el partido X sigue siendo el partido X, el partido Y sigue siendo el partido Y, el partido Z sigue siendo el partido Z, aunque conformen la coalición X, Y y Z, ¿no? No pongo colores porque luego los colores pueden rememorar algún partido y siempre los partidos tienen colores, entonces mejor así con letras, ¿no? En cambio, si el partido X, Y y Z deciden formar un partido W o que el partido X absorba a los partidos Y y Z y se fortalezca el partido X o nazca el nuevo partido W, ahí lo que vemos es que en esta fusión ya los partidos que conforman ese nuevo partido será eso, ¿no? Serán parte del nuevo partido o serán un nuevo partido, ¿no? Como pasa con las empresas cuando se fusionan igualmente, ¿no? Y a veces pueden cambiar su denominación, hay muchos ejemplos de eso, y entonces pasa algo similar y tiene efectos jurídicos distintos. Y las candidaturas comunes, lo que decíamos, ¿no? Sin que haya una coalición, y ahorita vamos a ver cuáles son los requisitos de las coaliciones, ¿no? Pero sin perder su estatus individual, sin que en la boleta electoral aparezcan como entidades conjuntas, ¿no? Vamos en equipo, sino que está el partido X, está el partido Y y está el partido Z, y los tres, vamos a suponer que hay otro partido W, y el partido X, Y y Z postulan a la misma candidata o candidato, pero no son la coalición X, Y y Z, son el partido X, el partido Y y el partido Z, y el partido W postula a otra persona. Entonces tenemos una candidatura común entre 3 partidos y otra candidatura, ¿no? Hay ejemplos graciosos, y lo digo así, en México pasó, no voy a decir quién, pero alguno de ustedes lo sabrá, que lo postularon varios partidos, entre ellos el partido hegemónico en ese entonces. La terminología de Sartori decía que ese partido, que tampoco digo su nomenclatura o su denominación o sus siglas, porque, pero todo el mundo sabe cuáles son, porque sigue participando, que ya no tiene la fuerza que tuvo, presentó una candidatura, la candidatura oficial, y otros partidos también lo postularon, ¿no? Hay una candidatura común que desde luego era gracioso porque no era como que esos partidos fueran a competir en ningún momento con el partido oficial, y el otro partido que pudo haber participado se retiró y dijo, no, pues esto es una burla, ¿no? Esto es un chiste, y entonces fue, a pesar de que no fue un solo partido, había una sola candidatura, ¿no? Postulada por distintos partidos. Digo, desde luego, no era un sistema particularmente democrático, ni en términos de reglas, ni en términos de formas, ni en términos de sistema de partidos, ni en términos de relaciones sociales, ni en términos de valores necesariamente, pero bueno, es un ejemplo curioso, por ahí luego búsquenlo, ¿no? O a lo mejor alguien quisiera comentarlo nada más así como en el chat, lo puede hacer, ¿no? Porque es un ejemplo curioso, por lo menos, históricamente hablando, ¿no? Para charlar de estas cosas, ¿no? Claro, aquí estamos hablando de candidaturas comunes en sistemas democráticos, en donde hay competencia, en donde los partidos tienen, en principio, las mismas posibilidades de ganar, no hay impedimentos legales para que la disputa sea
totalmente favorable a un partido. Claro, hay reglas de asignación de recursos que tienen que ver con la votación, pero esta atiende a ese criterio y siempre puede cambiar, ¿no? La votación de un partido en algún momento siempre puede ser cambiante y las reglas así lo permiten, ¿no? Bueno, entonces, diferencias. Ahora, ya vimos coaliciones legislativas, aquí nada más esto, ¿no? Esta cuestión relativa a la eficacia, a la estabilidad, a la cuestión del partido. Decíamos que tiene este componente coyuntural, que no necesariamente significa la suscripción de un acuerdo jurídicamente vinculante. Las reglas no lo prevén así, y que estas coaliciones, aunque pueden ser duraderas, también puede haber momentos en los que, inclusive existiendo esa coalición de facto, haya votaciones, haya cuestiones para las que no vayan en conjunto, ¿no? Eso desde luego generará algunas tensiones, generará algunas cosas que pueden tener efectos para la duración de la coalición misma, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? Las mayorías y la cuestión relativa a la aprobación de leyes, presupuestos, etcétera, ¿no? Claro, lo importante de las coaliciones que tiene que ver con la conformación de mayorías en los sistemas presidenciales, porque dijimos, son no solo importantes, son fundamentales, son necesarios para la existencia de un gobierno. Perdón, en el caso de los sistemas parlamentarios, acá, aunque no es necesaria, resulta fundamental, sí, resulta importante para la aprobación de cierta agenda legislativa presidencial, ¿no? Y con ello, pues el ejercicio del gobierno será más sencillo, digamos, ¿no? Esto que también ya vimos, el tipo de coalición, que aquí sí es necesario, ¿no? Para conformar un gobierno, ¿no? Entonces, además, desde luego, de los propios efectos políticos que tiene en cuanto hace a la repartición de recursos, en cuanto hace a la definición de las políticas públicas, de cómo conseguir una serie de finalidades, el elemento central es que una coalición de gobierno en un sistema parlamentario es que resulta indispensable para que un gobierno pueda surgir, ¿no? Entonces, bueno, en esta cuestión, igualmente en los porqués, ¿no? Formar unidad nacional, por un lado, en momentos, desde luego, estas proposiciones tienen que ver con elementos ya sea históricos, sociales, políticos de momento, ¿no? Estas clasificaciones. Entonces puede haber momentos en donde haya un debate en torno a la unidad nacional y sea eso lo que forme una coalición. Mayorías extraordinarias, dice, la indisciplina del partido del presidente, en el sentido de que vayan hacia otro lado que lo que marque la directriz del presidente, o tener esta pluralidad, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? La mayor parte de la literatura, cuando habla de coaliciones de gobierno, estamos hablando de sistemas parlamentarios. No es que así tenga que ser necesariamente. Puede haber coaliciones de gobierno en los sistemas presidenciales, pero los sistemas presidenciales no precisan, no necesitan de una coalición de gobierno, ¿sí? Pero bueno, aquí estos requisitos, ¿sí? La permanencia, la estabilidad. Italia es un ejemplo buenísimo para ver cómo no funcionan las coaliciones, ¿no? Tiene que ver con sus propias reglas, tiene que ver con su propio sistema, ¿sí? Por ahí hay un texto que yo publiqué en Axis, del blog de la Escuela Judicial Electoral, que habla del sistema político italiano, un texto breve, ¿no? Que más o menos expone una serie de por qué es tan difícil que haya permanencia en los gobiernos. Y como les dije, ¿no? Si ustedes buscan crisis de gobierno, Italia, o nada más ponen crisis, lo más probable es que si en el buscador ponen crisis de gobierno, lo primero que les arroje es las dificultades en Italia para que los gobiernos sean sostenidos, ¿no? Normalmente duran 2, 3 años, en toda su historia desde que son república, solo un presidente, bueno, sí, solo un primer ministro, un presidente, no, un primer ministro, no es lo mismo, un primer ministro ha logrado el periodo completo de 5 años, que fue Silvio Berlusconi, ¿no? Que eso no es una
un halago, o sea, no es que yo quiera hablar bien de Berlusconi, pero bueno, él ha estado en el panorama político italiano y tiene sus propias características y todo. El chiste es que ha logrado eso, ¿no? Ningún otro, creo que uno por ahí en los 70. Pero estamos hablando de que la mayoría de los que son electos primeros ministros no terminan el periodo para el que son electos porque se rompe la coalición, ¿sí? Pero bueno, entonces estos otros elementos, los costos electorales, la estabilidad, los efectos en las políticas, ¿no? Bueno, entonces este vínculo que hay con coaliciones y sistema parlamentario es que Sartori, ¿no? Este autor importante del que habrán oído bastante en la ciencia política, pensaba que estos sistemas era donde tenía sentido hablar de gobiernos de coalición, ¿no? Porque en los sistemas presidenciales puede ser importante que haya coaliciones, puede ser deseable en algún sentido, pero su existencia no es indispensable, ¿no? Como dice aquí, su acuerdo es tan débil, se puede romper y en realidad no pasa gran cosa, ¿no? Puede haber una parálisis legislativa, ¿no? Que no se apruebe ya nada de lo que propone el presidente, pero para efectos de la existencia misma del gobierno, pues no es tan importante, ¿no? Y bueno, regresando al tema de la ideología, valga decir que la ideología fue central para la definición tanto de los partidos como de la disputa política, como de la identificación de las personas en sus relaciones sociales, ¿no? En estos espectros derecha-izquierda. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que se intensificaron con la Guerra Fría, ¿no? Había un bloque que, sin que necesariamente todos los que lo conformaban estuvieran de acuerdo con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, pero era como un faro, ¿no? Era como la izquierda, el comunismo. Tenía sentido en Latinoamérica pensar en la Revolución Cubana, en su momento en la Revolución Sandinista, ¿no? Y en algunas ideas que venían del marco teórico establecido por Marx, ¿no? En torno a la abolición del capital, la dictadura del proletariado, bueno, todo este tipo de cosas. Desde luego, el bloque soviético no es que Marx se haya equivocado, es que instrumentaron una serie de políticas también autoritarias, etcétera. Y entonces generaba resistencias dentro de la propia izquierda, ¿no? León Trotsky, uno de los grandes teóricos de la Revolución Rusa, fue perseguido y asesinado en México, pero donde llegó exiliado, pero él no era contrario al régimen de Stalin, pero no era una persona que estuviera en contra de la ideología que podemos pensar como de izquierda y lo que la definía, ¿no? Que era como estos debates en torno al comunismo, en torno a la propiedad común, en torno a los bienes sociales, etcétera, que tuvo sus derivas dentro de los sistemas capitalistas con esto que se denominaba socialdemocracia. También había debates si eso era izquierda o no, pero en donde pues se apostaba por fuertes gastos públicos, ¿no? Presupuestos que significaban muchos servicios públicos, etcétera. Bueno, y la derecha que estaba más bien alineada hacia el bloque de los Estados Unidos, la libre empresa, las libertades económicas. Desde luego, una de las grandes banderas era la democracia liberal, ¿no? Con todo lo que eso significa, para bien y para mal. Y desde luego, la idea de que los partidos políticos, pues si bien establecían una serie de plataformas, una serie de ideas, no era en realidad el debate entre derecha e izquierda, sino entre una suerte de moderación en cuanto al papel del Estado, qué tanto interviene o qué tampoco interviene. Por eso se cuestionaba un poco esta parte de si la socialdemocracia era o no de izquierda. Y bueno, después en los años 90, supuestamente el debate dejó de tener sentido, triunfa los Estados Unidos, ¿no? Cae el muro de Berlín, se queda en buena medida la izquierda político-partidista sin muchos referentes, por lo menos referentes políticos fuertes de gobiernos, aunque sí teóricos e históricos, y entonces pareciera que se había diluido este debate, ¿no? Que desde luego no es así. Toma fuerza nuevamente, creo que ahorita hay un debate en torno a qué significa, sobre todo la opción B, pero que se está discutiendo o que está disputando
una serie de lugares en la esfera pública, no necesariamente el modelo económico, ese parece que ha triunfado en alguna medida, aunque sí cómo moderarlo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esas eran como y han sido las diferencias fundamentales. Y luego esto, que es muy común escucharlo, ¿no? Hay quienes rehúsan de manera absoluta, de manera completa, ubicarse en cualquiera de los dos espectros que se dice polos, como si tal cosa fuera mala, y entonces, bueno, una definición como más supuestamente neutra, no quería hacer ese cambio, supuestamente neutra, que apunta hacia una posición más o menos de mediación, ¿no? Yo no sé si tal cosa sea posible, siempre habrá, yo creo, una mayor inclinación hacia un lado o hacia el otro, pero bueno, esta posición que también se defiende, ¿no? Antinatura, ¿no? Que significa, sobre todo, cuando estos dos espectros políticos se alían, y sin embargo las vemos a cada rato, ¿no? Las coaliciones de gobierno o coaliciones legislativas o coaliciones electorales que en un principio nos parecerían así. No pongo ejemplos, aunque sobran, podría poner ejemplos de otros países, ¿no? Pero hay muchos de este tipo, ¿no? Igualmente ideológicamente inconsistentes por las mismas razones, ¿no? Obviamente esto se hace más evidente que la naturaleza de una opción política y la otra son diametralmente opuestas, ¿no? Y sin embargo, se coaligan y todo el mundo se pregunta por qué, ¿no? Bueno, entonces, obviamente, y seguimos con la importancia de la ideología, ¿sí? Para decir, no se ha terminado, no se ha superado ese debate, insisto, creo que inclusive se ha incrementado en últimos tiempos, y entonces la distancia ideológica entre los partidos supone que hay mayores dificultades o establece una serie de barreras previas para que haya, para que se coaliguen. Voy a volver a poner, no, es que no va a regresar todo, pero para que puedan más o menos ir siguiendo, como ven, no lo estoy leyendo, ¿no? Pero bueno, siempre viene como este elemento de que nos dirige un poco, ¿no? Entonces decía, es difícil que en principio se establezcan acuerdos, ¿no? Y además, políticamente hablando, también proporciona elementos para que un partido político, si hay coincidencias con México, es solo eso, no lo estoy diciendo por eso necesariamente, pero permite que otro u otros partidos políticos que no forman parte de la coalición y que ven esa distancia ideológica evidente y que considerarían que es antinatural, pues refuerce la posición del otro partido y que diga, pues es que en realidad no es que les importe la ideología, les importa ganarme a mí, que yo sí soy diferente, ¿no? O sea, ese elemento político también juega, ¿no? A la hora de participar en la esfera pública y desde luego esto de los cálculos, de la maximización de los beneficios, ¿no? Pensando que justamente hay un costo, digamos, ¿no? Una coalición entre partidos con una ideología, diametralmente opuesta va a tener un costo. Va a haber personas que no les crean, puede fortalecer al otro u otros partidos que digan efectivamente que bueno que se coaligan para que vean, para que dejen de engañar a las personas de que son diferentes cuando son lo mismo y lo único diferente somos nosotros. Insisto, cualquier relación con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Pero bueno, entonces ahí es donde se puede tener en cuenta inclusive el marco teórico de la racionalidad instrumental, que no es la única explicación ni es la única razón por la cual los partidos se coaligan, aunque puede suceder, y entonces ahí sí hay un cálculo de cuáles son los beneficios. Decíamos también, hay un cálculo opositor ideológico de decir, es que necesitamos coaligarnos, poner a un lado nuestras diferencias porque la diferencia real está con este otro partido que representa un proyecto político al que no queremos pertenecer, ¿no? Otra vez, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces, los partidos cuando se coaligan tienen que considerar, digo, en principio, ¿no? En teoría, tendría que
considerar la viabilidad de la coalición, ¿no? No quiere decir que siempre suceda de esa manera, ¿sí? Porque hay partidos y hay ejemplos en México y en otros países en donde cuando uno ve la coalición dice, pues es que ¿qué gana el partido grande? Otra vez, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Qué gana el partido grande coaligándose con este partido que no le da en realidad nada y más le puede restar que le puede sumar? Existen ese tipo de coaliciones, ¿no? Lo que sucede es que en ese mismo cálculo habrá alguna razón por la cual el partido decide inclusive sacrificar un poco de su capital político, sabiendo que tiene el suficiente, digamos, ¿no? Pero el chiste, pues, es que el elemento ideológico es importante en tanto que eso les va a permitir superar ese o no tener que pagar ese costo político que siempre existe, ¿no? Me voy a saltar esta diapositiva. La organización, ¿no? Por el tiempo que perdura. Entonces, aquí los encontramos sobre todo coaliciones legislativas y de gobierno. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que las coaliciones electorales nada garantiza que se vayan a convertir en coaliciones legislativas o que se vayan a convertir en coaliciones permanentes, ¿no? De que en la siguiente elección intermedia o en las elecciones en las entidades federativas o la próxima elección federal presidencial vayan a estar juntas o juntos, ¿cómo se llama? Las coaliciones en este sentido se tratan sobre todo una vez que ya hay gobierno, ¿no? Es más fácil pensar que son efímeras y desorganizadas cuando se rompen rápido, ¿no? Inclusive cuando son de gobierno, como el caso de Italia, porque muchas veces justamente la ausencia de programas comunes hace que no haya un elemento de cohesión. Siempre es importante tener elementos de cohesión, ¿no? Estos no necesariamente solo son ideológicos en el sentido de decir, nos identificamos igual, somos dos partidos progresistas o conservadores y entonces por eso hacemos esta coalición, sino nos oponemos a un proyecto político distinto y eso es lo que le da sentido a la coalición, ¿no? Por lo menos internamente. Aquí estamos hablando de la organización interna, de los porqués de quienes la conforman. Obviamente esos porqués van a cambiar dependiendo de los resultados electorales. Podrá ser un rotundo fracaso, claro, no solo por la propia coalición, puede ser por por el propio descrédito que tienen los partidos políticos, ¿no? Pero ese es otro tema. Aunque el tema de la coalición puede servirle a otro partido, a otra coalición, para hacer evidente esa cuestión también, ¿no? Y claro, las duraderas y sólidas, que no son muy comunes porque tienen efectos organizativos y políticos, pero ahí puedo colocar al Frente Amplio, ¿no? De Uruguay, que ha sido muy sólido, muy duradero, sigue teniendo efectos, sigue compitiendo y sigue siendo la fuerza política que aglutina a la izquierda progresista de Uruguay, ¿no? O a la izquierda en general. Bueno, este autor, Maurice Duverger, dice, para conformar alianzas entre partidos políticos, tiene que ver el número de partidos dentro del sistema de partidos, ¿no? Y ya decíamos ayer, hay sistemas que pueden ser, insisto, en el entendido de que haya sistemas democráticos, es decir, que las reglas permitan, entre otras cosas, que cualquiera de los partidos que integran el sistema pueda ganar las elecciones presidenciales o los asientos uninominales, no, cualquiera de ellas y todas, desde luego, o sea, no hay una prohibición para que en ninguna de las elecciones, o no hay ninguna traba institucional, para que en ninguna de las elecciones, cualquiera de los partidos que compiten en el sistema puedan en algún momento ser gobierno, ¿no? O tener la mayoría legislativa. El número de partidos entonces importa porque, entre otras cosas, va a hablarnos de la fragmentación que puede existir. Entonces, cuando tenemos mayor número de partidos, ayer lo veíamos como un ejemplo, vamos a encontrar la mayor probabilidad de que existan por necesidad coaliciones, insistiendo, valga la repetición de la palabra, en que en el caso de los sistemas parlamentarios va a ser necesario, cuando haya fragmentación política, la formación de las mismas,
Pero también, en el caso de los sistemas presidenciales, que haya mayor número de partidos va a influir en cuanto a las coaliciones. Eso lo vemos más evidentemente en Sudamérica, ¿no? En Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay. Vemos muchas coaliciones porque hay muchos partidos políticos. Nosotros pensamos que con 9 o 10 partidos políticos tenemos un sistema plural fragmentado, pues hay que asomarse a esos países, dejando de lado Uruguay, ¿no? Pero en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Chile, hay muchos partidos políticos, aunque normalmente todos ellos conforman 3, 4, 5 coaliciones, ¿no? Eso por un lado. El número de partidos también es un factor a considerar a la hora de la formación de coaliciones, ¿no? Porque, insisto, eso puede significar en el tablero electoral la fragmentación política y también el cálculo de qué tanto un partido chiquito le puede beneficiar a uno grande, qué tanto el grande se beneficia del pequeño para formar una de las posibles coaliciones, ¿no? Legislativa, electoral o de gobierno. Las tradiciones nacionales también, desde luego, ¿no? Qué tanto en nuestra historia política ha sido no solo eficaz, sino ha sido común que haya coaliciones de cualquier tipo. Y otra vez, creo que el ejemplo paradigmático y el mejor ejemplo es el Frente Democrático en Uruguay, ¿no? Perdón, el Frente Amplio en Uruguay. Búsquenlo de verdad, ¿no? Y que además Uruguay pues tiene su propia, el Frente Amplio fue un frente que se formó previo a la dictadura. Muchos de sus dirigentes, entre ellos quien fue presidente de Uruguay, José Mujica, pasó algunos años en la cárcel, ¿no? O sea, había aglutinado a distintas fuerzas que lucharon desde distintos ángulos, desde distintos ejes, en contra de la represión militar que hubo en Uruguay, ¿no? Eso también nos habla de las tradiciones nacionales, como decíamos, ¿no? Y las circunstancias históricas, como referí, en torno a la idea de que hay un partido al que hay que derrotar. Ustedes recordarán en 2000, sin que hable de qué partidos, pero se llegaba a pensar que el partido que siempre ganaba iba a ganar nuevamente y que la única forma efectiva de derrotarlo era formar una coalición en donde se presentara uno de los dos candidatos que tenían posibilidades reales de derrotarlo. Y obviamente se quería que el candidato que se colocaba como tercero en las preferencias formara la coalición con el que estaba entre primero y segundo. No se dio tal cuestión, aunque terminó perdiendo el partido que siempre ganaba, ¿no? Pero bueno, esas circunstancias hacían que se pudiese jugar con la idea. Bueno, para no irme tan lejos, en 2018 se planteó esa posibilidad, no sé si fue real o no, pero otra vez, aquí ya no tengo o sea, es muy obvio de lo que se habla, ¿no? Pero se planteaba la posibilidad de que la única manera de derrotar al candidato que a la postre fue el ganador era que se unieran los otros dos candidatos, y lo digo así con no porque eran hombres, para derrotarlo, ¿no? Es una hipótesis que se manejó, yo no sé si haya sido cierta o no, pero bueno, se estableció eso, ¿no? Entonces, hay circunstancias coyunturales o históricas de más larga data, ¿no? Tenemos un partido que siempre gana, tenemos que derrotarlo. Eso ha sucedido en las entidades federativas de pronto, ¿no? La lógica de las coaliciones ha sido esa, y ha habido coaliciones que inclusive triunfan por esa circunstancia, en donde si no hubieran ido en coalición, es probable que no hubieran ganado. Y desde luego las reglas, ¿no? Las reglas electorales, qué tanto permiten las coaliciones, eso como punto central, ¿no? ¿Qué efectos han tenido las coaliciones en la configuración del régimen político electoral y en los resultados electorales, ¿no? Vimos en un ejemplo de no necesariamente la elección, bueno, definitivamente no la elección más democrática de la historia, o quizá una de las menos democráticas en 88, pero cómo la formación de una coalición sí impactó en el tablero, aunque no era el resultado final, sí simbró los cimientos a partir de los cuales estaba construido buena parte del sistema político en México, ¿no? Entonces, las reglas también importan en este sentido. Aquí hablando de las coaliciones electorales, ¿no? El otro tipo de coaliciones que también podrían tener una influencia, pero aquí de lo que estamos hablando también es cómo
las reglas, sobre todo para el último de los incisos, cómo las reglas son importantes y cómo las reglas moldean la propia formación de coaliciones. Y ahorita vamos a ver aspectos más finos en cuanto a esto de las reglas, ¿no? Ahora, para la formación de coaliciones, estos siguen siendo elementos de clasificación teórica, lo cual no quiere decir que estén sacados solo de la cabeza, en este caso de Angelo Panebianco, ¿no? Sino de la observación de fenómenos, ¿no? Por eso siempre, cuando dije el abordaje teórico, siempre va a estar referido a ejemplos, porque estas teorías, estas ideas de los porqués, de los cómo, no provienen solo de las ideas, ¿no? Sino de formas concretas en cómo se han manifestado las coaliciones, a qué han respondido, o por lo menos como hipótesis a qué responden, pero cuando efectivamente las hemos encontrado, ¿no? Coaliciones dominantes, ahorita vamos a ver las características, ¿no? Pero bueno, el propio nombre lo puede indicar, ¿no? Se trata de una agrupación que tiene mayores o mejores resultados electorales y que además estos se mantienen en el tiempo, ¿no? Durante muchos años, creo que fueron 15 años, en Uruguay el Frente Amplio fue la coalición dominante, ¿no? La distancia ideológica, lo que ya vimos, menor distancia ideológica hará más factible y desde luego más fácil la formación de coaliciones. Eso desde luego en cualquier sistema. En los sistemas parlamentarios la coalición dominante pues va a ser la que forme los gobiernos, ¿no? Y el sistema electoral, que lo permita, que sea necesario, que sea importante, y las propias restricciones que establece con relación a ello. Desde luego, entre más requisitos haya para las coaliciones, entre más obligaciones haya para los partidos coaligados, puede significar que sea menos probable que se formen. O sea, el propio diseño institucional, electoral, jurídico, va a impactar en ese sentido. Es más, me atrevo a decir, no es que sea el caso de México, pero la regulación jurídica, y no solo de las coaliciones, de cualquier fenómeno, puede tener, inclusive puede buscar, ¿no? Inhibir una serie de cosas, ¿no? Entonces, ya no queremos coaliciones por las razones que sean, y entonces vamos a hacer que sea muy costoso para los partidos formar coaliciones. No es el caso, pero imagínense que la ley prevé coaliciones parciales y coaliciones totales, ¿no? Pero que en el caso de las coaliciones totales no es el 100% de los candidatos. Entonces, pero que fuera el 100% y que solo hubiera esa posibilidad. Si tú vas a formar una coalición, como primer requisito, tiene que ser total, es decir, para todas las elecciones, en todas las, suponiendo, ¿no? En todas las entidades para todas las elecciones. Entonces, eso ya mermaría las posibilidades de cálculo electoral que hagan los propios partidos, que pueden decir, bueno, es que yo en este estado, también sucede, ya sé que voy a ganar, no necesito ir en coalición, ¿sí? Y entonces esa probabilidad de cálculo se rompería si se establecen reglas que forzaran a los partidos, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Entonces, siempre las reglas cuentan y cuentan para la formación también de coaliciones. Inclusive, digo, las reglas pueden tener por objetivo, no necesariamente explícito, dificultarlo para que no haya tales cosas, ¿no? Insisto, no solo hablo necesariamente de las coaliciones y no solo hablo del sistema electoral, pero esto es importante, como dicen los neoinstitucionalistas, otra corriente de la ciencia política con la que yo tengo mucha distancia, pero que a veces dice cosas con las que estoy de acuerdo, las reglas importan. Y claro que importan, ¿no? En este sentido y en muchos otros sentidos, que no necesariamente es el sentido que ellos le dan. Bueno, entonces en las coaliciones dominantes, lo que vemos son actores, son élites que controlan las zonas de incertidumbre más vitales, ¿no? Panebianco y otros autores hablaban, cuando hablan no solo de coaliciones, sino de partidos políticos, que los partidos tienen este sesgo también de corte, no aristocrático, pero bueno, aristocrático. Hay una palabra en la tipología de las formas de gobierno, que es la forma corrupta de la aristocracia, que ahorita se me fue y en otra clase de la semana pasada también se me fue, oligarquía, que son oligarquías, ¿no? Que están controladas por las élites y que las élites a final de cuentas se reparten entre ellas los cargos y ¿cómo se llama? Las nominaciones, etcétera, ¿no? Entonces, son
las élites las que deciden, ¿no? Los dirigentes, las dirigentes de los partidos, ¿no? Los miembros del Congreso, las dirigencias intermedias o los que patrocinan a los partidos, y son ellos, estos distintos actores, las que conforman las coaliciones dominantes, ¿no? Es más, yo me atrevería a decirle, no solo las dominantes, las propias coaliciones, ¿no? Que pueden oponerse a un proyecto político. Pensemos en México, hay una coalición no dominante, ¿no? Que tiene una serie de partidos, una serie de programas, una serie de élites económicas que la conforman, ¿no? Y ahí vemos los papeles que juega cada uno, ¿no? Y no todos son partidos políticos, no todos son actores políticos, pero no en el sentido formal de que sean militantes de un partido político y busquen cargos de elección popular, pero que sí tienen una presencia pública importante, una posición pública contraria a un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, esto no solo para las coaliciones dominantes, sino para todo tipo de coaliciones que tienen élites. Lo que pasa con las coaliciones dominantes, es que subsisten en el tiempo. Podemos pensar en ese sentido que el Pacto por México supuso la conformación de una coalición dominante. ¿En qué sentido? Estaban primero el presidente de la República, estaban una serie de actores, ¿no? Dirigentes de los partidos políticos, tenían un objetivo en común, claro, estamos hablando de una coalición legislativa, pero en donde dirigentes, miembros del Congreso, del gobierno, había intereses comunes, igualmente con otro tipo de dirigencias y con otro tipo de actores, ¿no? En los medios de comunicación, en las élites económicas, etcétera, y eso permitió que se aprobaran una serie de reformas que le denominaron estructurales, ¿no? E inclusive dentro de esa coalición dominante, dentro de ese grupo de poder, pues había también, o ha habido, académicas, académicos, ¿no? Hay todo un sistema completo en que la conforma y que marca una dirección, ¿no? Esa se puso en tensión, en cuestionamiento en las elecciones pasadas y vemos ese choque, ¿sí? Ese choque de proyectos políticos, digámoslo de esa manera, ¿no? La distancia ideológica, como decíamos, es un elemento que nos permite ver si el sistema de partidos está muy fragmentado, si hay elementos para pensar que entre los partidos hay muchas diferencias y que por ello los proyectos políticos que defienden y que representan son muy distintos, y entonces, ¿qué tanto la polarización, ¿no? La identificación de dos proyectos mutuamente excluyentes y distintos entre sí, la volatilidad, ¿no? Del electorado, qué tanto es más o menos probable que un determinado proyecto político gane y subsista una vez que gana, y la competitividad, ¿no? Qué tanto es factible que un partido político distinto al que ganó en la última elección pueda ganar el poder, ¿no? La competitividad tiene que ver más que nada con las reglas, ¿no? Si las reglas no prohíben, no dificultan el acceso a recursos, el acceso a cargos públicos, la justicia propia electoral, entonces tenemos elementos de competitividad en donde lo que lo va a definir es la propia voluntad ciudadana y no otra cosa, ¿no? Y en la propia voluntad ciudadana se reflejará más o menos la polarización, más o menos la volatilidad, que eso nos dará un indicador si, por ejemplo, se trataba de una coalición, de su éxito o de su fracaso, ¿no? Si una coalición dominante estuvo durante un tiempo y de repente esa misma coalición dominante pierde de manera estrepitosa, entonces ahí lo que vimos es que hubo una volatilidad del sistema, ¿no? Por alguna razón se fragmentó, se perdió, y entonces aquí, ¿no? Esta idea de coopero o no coopero entre los partidos políticos. Desde luego, partidos políticos que defienden proyectos encontrados, que están polarizados entre sí, es poco probable que formen coaliciones, ¿no? Igualmente, en momentos de alta volatilidad, donde el electorado es impredecible, entonces también es poco probable que se formen coaliciones porque la propia formación de la coalición puede ir en detrimento de los intereses del partido político de que se trate.
y la competitividad, como decíamos, ¿no? Bueno, eso. La fragmentación se toma en cuenta, igualmente el peso en el Congreso que tienen los partidos, estamos hablando de partidos, de la importancia que tienen y sus dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, ahora hablemos. Insertados los partidos en los sistemas electorales, ¿no? Que tiene que ver otra vez con las reglas, pero no solo eso, sino medios que transforman la voluntad ciudadana en órganos de gobierno y de representación política, ¿sí? O sea, tanto reglas como instituciones que garantizan que la voluntad popular se convierta en órganos de representación de gobierno, ¿no? Y aquí tenemos a los sistemas mayoritarios, proporcionales y mixtos. Ayer hablamos un poco de esto, ¿no? De las reglas de los sistemas electorales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a considerar en cuanto a esos medios, en cuanto a esas reglas que tienen que ver con las mayorías, que tienen que ver con la representación? Ayer hablábamos de la doble vuelta, ¿no? O de los sistemas en donde se contempla una segunda vuelta, en donde puede haber coaliciones electorales de jure o de facto, ¿no? Una coalición será electoral, una coalición electoral en estricto sentido, lo será aquella que participe como tal desde la primera vuelta y lo será de facto si en la segunda vuelta, una vez habiendo sido eliminados los demás partidos, los dos que subsisten, y entonces los otros partidos apoyen a uno o al otro para esta segunda vuelta, ¿no? Esto que decíamos de la representación proporcional, que en México se introdujo con la reforma de 1977, justamente para que las reglas, para que los partidos no quedaran sin representación, porque no estaban, no eran, o sea, tenían representación, ¿no? El perder un asiento uninominal no significa que no representes un cierto número de votantes, ¿sí? Perder un asiento uninominal, como saben, puede ser por un solo voto, y eso te coloca en que si yo tuve 100 votos y el otro tuvo 99 votos, prácticamente representamos al mismo número. Cualitativamente hablando, representamos a la misma población, ¿no? Cuantitativamente hablando, evidentemente no. Pero entonces, para atenuar ese factor, es que se introducen fórmulas para asignar una serie de asientos. Y esto es importante mencionarlo porque por ahí se había jugado con la idea de vamos a quitar la representación proporcional, ¿no? Bueno, el problema con quitar representación proporcional y volver todo asientos uninominales, el problema de pensar que no sirve para nada porque nadie votó por ellos, no votaron por ellos directamente, pero sí votaron por esa opción política y por eso se le asignan escaños, ¿no? En el entendido que tenemos un sistema plural, en el entendido de que se puede perder por un voto o por 100 votos y que cualitativamente hablando no hay una diferencia sustantiva, ¿no? Si pensamos en una elección de 15 millones contra 15 millones, o va de 15 millones, 100 mil contra 15 millones, 15 millones, son 100 mil votos, pero que en realidad, si estamos hablando de 30 millones, pues 100 mil es un número muy chiquito, ¿no? ¿Y qué pasa con esta otra persona? O con bueno, más que la persona, con otro parte de la población de 15 millones. Se tiene que quedar sin representación, ¿no? Y entonces, bueno, a eso atañe, ¿no? Y el tamaño de las circunscripciones, que también para el efecto de las representaciones, para el efecto de la repartición equitativa, tanto de los asientos uninominales como de representación proporcional, se distribuye, ¿no? Obviamente, considerando el factor geográfico poblacional, ¿no? Bueno, y ahora vamos a llegar a esto. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta. Voy a regresar aquí con ustedes. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Tengo aquí algo en el chat. Fukuyama, sí, justamente me refería a Fukuyama, que en los años 90 escribió este artículo en Foreign Affairs que decía el fin de la historia, ¿no? Y justamente porque suponía que había triunfado el modelo liberal de la democracia, gracias a Uciel, ¿no? Y sí, la de López Portillo fue la candidatura que fue una candidatura común, que pues fue un ejemplo gracioso, insisto, no eran reglas democráticas necesariamente. Bueno, no eran reglas democráticas, ¿no? Bueno, pero bueno, tiene su curiosidad. Entonces déjenme volverla a poner como presentación en grande. Le avanzo así, ¿no?
ya que vimos como todos estos elementos que circundan a las coaliciones, la importancia de las mismas, la importancia de las reglas, la cuestión ideológica. Ahora vámonos a coaliciones, ¿no? Lo que vimos, lo que había comentado, la complejidad, la especificidad de las coaliciones electorales, los efectos que puede tener y desde luego su transformación. No quiero decir su evolución, porque no necesariamente toda transformación es evolutiva en un sentido lineal, ¿no? Transforma, simple y sencillamente. Claro, conforme el sistema político se fue haciendo democrático, también las coaliciones tenían más sentido. Denme un segundo, nada más voy a servirme un vaso con agua. Denme un segundo. Perdón, disculpen la falta de previsión. Siempre si uno va a hablar más de una hora, debe de tener aquí algo de agua. Bueno, decía pues, entonces, conforme se transforma o se fue transformando el sistema político, las reglas, el sistema electoral se fue haciendo más complejo, fue adquiriendo más elementos, la regulación se hizo más específica, el conflicto igualmente se hizo más evidente y con ello, más importante también, la necesidad no solo de reglas, sino de instituciones de impartición de justicia, ¿no? Porque obviamente, dejando de lado la distancia ideológica, que desde luego era importante, el elemento de peso específico que empezaron a tener los partidos políticos en el sistema. Cuando tuvimos, o cuando México tuvo un sistema dominado por un partido político y que ese partido político ganaba prácticamente todos los asientos uninominales antes de que se introdujera este principio de representación proporcional, pues el papel que jugaban el resto de los partidos era secundario, era menor, no que no representaran intereses, no que no tuvieran ideología, la tenían, ¿no? Pero para efectos de la conformación de cargos de representación y de gobierno, era prácticamente nula su importancia, ¿no? Conforme se fue fragmentando, ¿no? Conforme se fue rompiendo ese bloque de poder, no quiero decir coalición, era una coalición, pero una coalición electoral necesariamente, aunque habrá quienes digan que sí era una coalición electoral, en tanto que, y les recomiendo una lectura de un politólogo que se llama Víctor López Villafañe, y su libro es La formación del sistema político en México, y dice, bueno, es que ese partido, he sido muy reacio a hablar por su nombre, aglutinó en su nacimiento, aglutinó a fuerzas políticas chiquitas de las entidades de la República, ¿no? O sea, las tomó, pues, ¿no? Y en torno a sí las construyó, o digamos, eso fue lo que lo fortaleció, el poder lograr que opciones chiquitas dentro de las entidades de la República se unieran a ese partido o dejaran de ser, se fusionaran con el partido político, pero ahí no teníamos reglas competitivas, digamos, ¿no? Por eso es que aquí hablamos de el sistema de partido hegemónico no competitivo. Cuando Giovanni Sartori analiza a los diferentes sistemas de partidos y a los diferentes sistemas políticos, establece primero que las reglas, como ya he dicho, permitan o no la competencia, es decir, permitan o no que un partido distinto al que en ese momento tiene el gobierno o la mayoría de los cargos de representación o todos ellos, las reglas permitan que haya recambio, ¿no? Que un partido distinto gane en una elección en cualquiera de los tres niveles o en los tres niveles, en cualquiera de las dos esferas en donde hay competencia electoral. Y ese tránsito implicó que hubiera un cierto pluralismo, ¿sí? Y competitivo, en donde hay más de un partido político que tiene posibilidades reales de contender, de ganar, formando o no coaliciones
y cuántos de esos partidos tienen posibilidades. Digo, institucionalmente, todos tienen posibilidades, ¿no? No es nada más una mención. El partido político que ahorita tiene el poder, cuando se formó en la primera elección que compitió en 2015, pues tuvo creo que menos del 10% de los votos, y la elección siguiente tuvo más del 50%, de tal manera que las reglas no lo impiden, ¿no? Nada más para decirlo de esa manera. Entonces, vimos un tránsito, observamos un tránsito en México de un sistema no competitivo en donde un partido tenía la hegemonía y además tenía a su disposición las reglas, ¿no? No que ese fuera el único partido, o sea, era el único partido que en los hechos ganaba, aunque muchos de esos triunfos estaban disputados y muchos de esos triunfos estaban en los límites, cuando no, más bien trascendían todos los límites de la legalidad, pero las instituciones tampoco tenían como muchas, o eran parte del mismo bloque, o tampoco tenían muchas herramientas para procurar condiciones equitativas, ¿no? Después se transformaron esas condiciones, no por gracia, por obra y gracia del sistema, sino por las disputas, por la dialéctica de conflicto, por otros actores políticos que tuvieron mayor presencia y que generaron, ¿no?, esta serie de debates, de tensiones, y que terminaron por lograr que se modificara el régimen, ¿no? Entonces, bueno, estas modificaciones que supusieron el tránsito de un partido hegemónico no competitivo. Y es que la anécdota es la siguiente. Sartori clasificaba como los sistemas de partidos dominantes o predominantes, y cuando llegó al caso de México, bueno, competitivos y no competitivos, bipartidistas o unipartidistas, y entonces cuando él identificaba sistemas no competitivos, normalmente lo que encontraba es que no había más de un partido político. La presencia de más de un partido político hacía que luego se fijara en que las reglas pudieran o no suponer que ese otro partido político ganara. Y lo que encontró en México fue un caso curioso, porque había elecciones chiquitas en entidades federativas, en municipios, en donde a veces perdían ciertos asientos uninominales, a veces perdían una elección, ¿no? Y entonces, bueno, no es que fuera un partido único, era un partido hegemónico, tenía para sí las reglas, tenía todo el control, por lo menos formal, del aparato del Estado, tenía la presidencia de la República, la mayoría, cuando no todos, los asientos de representación proporcional. Entonces puso, ok, es un partido que tiene la hegemonía política, ¿no? Pero desde luego dentro de un sistema no competitivo. Y luego, bueno, este tránsito, esta serie de cambios, tanto de índole político, social, como desde luego institucional, en donde cristalizaron estas tensiones para convertirlo en un sistema competitivo. Y es obviamente en los sistemas competitivos donde tienen mayor importancia las coaliciones. No obstante, que esto fue un proceso, ¿no? O sea, fue un lapso de varios años en donde estuvieron esas tensiones, y donde, como les comenté ayer, en la reforma de 85, que se introducen una serie de aspectos que permiten no solo que los partidos políticos tengan una mayor intencionalidad de oponerse al partido hasta entonces oficial, sino que la propia idea de formar coaliciones permite que un candidato se postule en oposición y que aglutine a otras fuerzas políticas y le dispute la presidencia de la República al candidato oficial, ¿no? Bueno, ¿en dónde encontramos coaliciones? Como ven, no es algo nuevo, ni siquiera la existencia de partidos políticos. Claro, no sé por qué cambié aquí el tamaño de eso, pero bueno. Lo que encontramos, es que me moví. Lo que encontramos en partidos políticos, en primera instancia, es que ya había un sistema de partidos, ¿sí? Más allá de que no producía muchos efectos el que hubiera esta legislación, y que las coaliciones en muchos momentos se entendían como una simulación, ¿no? O sea, sí había coaliciones, pero las coaliciones, pues siempre a los partidos les convenía coaligarse con el partido hegemónico, porque eso le garantizaba recursos, ¿no? Le garantizaba una serie de cosas
Y al partido otro, pues lo que le ayudaba es que revestía de cierta pluralidad su dominio, ¿no? Pero bueno, entonces, aquí lo que decía es que primero los partidos debidamente registradas. Las reglas para el registro eran distintas, ¿no? Desde luego, había, como yo les dije, hay reglas que tienen una intencionalidad más allá de lo que explicitan, y en esos momentos en nuestro sistema político, y es una de las razones por las cuales después se introdujo en la reforma del 77 la representación proporcional, o uno de los efectos de, o lo que se buscaba con, era que otros partidos políticos que hasta entonces habían estado proscritos, prohibidos, y que no podían competir en la arena electoral, se integraran a la arena electoral, ¿no? Entonces, bueno, estos podían solo los partidos políticos debidamente registrados. Insisto, no es que ahora cualquier partido político que quiera hacerlo se pueda registrar de manera automática. Hay una serie de pasos en la Ley General de Partidos Políticos. Verán eso en el módulo de registro de partidos ante el INE. Verán algunos criterios, verán qué es lo que se cuida, verán cómo el no cumplir esos requisitos, ahora de lo que se trata es de cumplir con una serie de lineamientos que te inserten en la arena democrática, ¿no? En tanto tus valores, en tanto la proveniencia de tus recursos, que sean transparentes, ¿no? Una serie de criterios en ese sentido. En fin, entonces, aquí era coaligarse para una sola elección, una temporalidad previa, y se tienen que hacer públicas las bases de la coalición y las finalidades, ¿no? Claro, había que inscribir las confederaciones, las coaliciones en un registro de la Secretaría de Gobernación. Recordemos que en ese entonces no había tal cosa como INE y que las elecciones eran organizadas. El árbitro electoral era una comisión electoral que dependía de la Secretaría de Gobernación. Estas agrupaciones y los partidos políticos en general no podían hablar tanto de coaliciones de partidos nacionales, si no reunían una serie de requisitos, ¿no? Luego en 1951 se cambió, pero haciendo otro tipo de precisiones, ¿no? Igualmente, una serie de finalidades que se tienen que hacer explícitas, una temporalidad, un requisito previo igualmente con la Secretaría de Gobernación y los mismos restricciones, ¿no? Después, aquí menos que coaliciones, hablaba confederaciones nacionales, coaliciones otra vez restringidas a una sola elección, igual la temporalidad, ¿no? El mismo solicitud de registro, bases, finalidades, y aquí la publicación en el diario oficial, ¿no? En 1977, esta ley federal de organizaciones políticas y procesos electorales, esta ley a la que me he referido, que en buena medida sintetiza o empieza a suponer una serie de cambios, tanto a nivel institucional como a nivel político para efectos del sistema democrático mexicano, ¿no? Y entonces, bueno, aquí se prevé la celebración de convenios de coalición, igualmente entre dos o más partidos políticos, y en elecciones de presidentes, senadores y diputados, dependiendo de los principios por los cuales se llevaba a cabo. Pero aquí, como vemos, ¿no? No era como acá para una sola elección, ¿no? Con estas limitantes. Bueno, aquí ya no encontramos esa parte, pero aquí sí, para una sola elección, estos requisitos temporales. Aquí vemos que los requisitos para la formación de coaliciones se vuelven más laxos, ¿no? Ahora, eso sí, un solo registro y un emblema, ¿no? Esta otra parte, los votos que se obtengan, que obtengan los candidatos serán para la coalición, y cuando los partidos convengan que los votos para efectos de registro se atribuyan a uno de los partidos coaligados, ¿no? Entonces había que establecer eso de cómo se iban a repartir los votos, ¿no? Si es que se establecía tal cosa. O sea, se entendía que los votos eran de la coalición, pero si en el registro, en el acuerdo de coalición se decía, bueno, los votos para tal significarán votos para tal o cual partido, se repartirán de esta forma, ¿no? Luego, ¿qué significa la coalición? Obviamente, a ver, es algo que pareciera una verdad de perogrullo, ¿no? Pues obviamente se tiene que formar por dos o más partidos.
Eso hablando de partidos políticos y por ende de las reglas en sentido estricto. Una coalición, un bloque de poder siempre va a significar que haya o que pueda haber más que partidos políticos, ¿no? Porque hay otro tipo de intereses sociales. Aquí estamos hablando de coaliciones de partidos para efectos de la competitividad electoral. Obviamente, en el 77 la competitividad electoral, la competencia, las reglas tampoco eran como muy grandes, ¿no? No eran muchas las posibilidades, como decíamos, de recambio entre un partido político y otro en términos de gobierno y representación, o más bien no existían, aunque empezaron a considerarse a partir de esta reforma, ¿no? Entonces, bueno, decía, se forma con 2 o más partidos, postula a sus propios candidatos en las elecciones federales, y aquí ya vemos este tipo de cosas, parciales o totales, ¿no? Ahorita vamos a ver qué contempla la ley a ese respecto. Y en cuanto hace a los diputados de representación proporcional, igual, ¿no? La coalición será para todas las circunscripciones plurinominales, que en México son 5, y cumplimiento de lo que establecía para ello la Constitución, ¿no? Lo que tiene que tener el convenio de coalición, esto es importante detenernos porque vamos a encontrar convenios de coalición ahora, ¿no? Y entonces, la elección, los candidatas, candidatos, los cargos, la declaración de si los votos contarán a favor de un partido político o de la coalición, el emblema de cuáles son los partidos que la conforman y la forma en que ejercerán sus prerrogativas de manera común. Recuerden, aquí en la reforma del 77, además de la aprobación de la ley de organizaciones políticas y procesos electorales, hubo una reforma constitucional que establecía que los partidos eran entidades de interés público, ¿sí? De tal manera que aunque ya existía el financiamiento público de los partidos políticos, etcétera, pero se hace importante hablar de las prerrogativas, ¿no? De estas, no solo el financiamiento, ¿no? Sino su presencia en los medios de comunicación y una serie de cuestiones fiscales y postales de que gozaban los partidos políticos como entidades de interés público, ¿no? Y entonces, bueno, esta cuestión relativa a cómo vamos a ejercer esos recursos cuando vayamos como coalición, ¿no? Esta cuestión relativa a una comisión federal electoral que se registraba igualmente, pero que concluye, termina la coalición una vez que concluye el proceso electoral. Son coaliciones electorales que tienen esa finalidad y ya no subsisten en el tiempo. Eso sigue sucediendo, aunque de facto pueden subsistir, como decíamos, coaliciones de índole legislativo, pero no necesariamente es una obligación, ¿no? Tiene esa finalidad establecida. Luego, cuando no haya coalición, se puede postular esta diferencia, como vimos, candidaturas comunes, pero desde luego que haya consentimiento, ¿no? Y los efectos electorales no se computan votos para la coalición, sino los partidos políticos, ¿no? Luego en el 87, esta reforma, que les digo, fue muy importante por varias razones, pero en cuanto a la coalición, igualmente, ¿no? Estos partidos actúan como un solo partido para efectos de cómo integran los organismos electorales, las sesiones, aquí ya hablando de una complejidad mayor, y las comisiones, ¿no? Aquí ya que los partidos políticos tenían un cierto peso en las decisiones electorales, ¿no? Así como ahora hay representantes de los partidos políticos ante el INE, entonces lo mismo, ¿no? Este era un elemento que señalaba ayer uno de los compañeros de la conservación del registro. En ese entonces era 1.5% de la votación nacional. Si la votación de la coalición es equivalente a eso, eso es lo que obtienen todos los partidos que la integran, ¿no? De manera tal que también podía tener esa intencionalidad de, bueno, si nosotros no vamos coaligados, vamos a perder el registro los 3. Si vamos coaligados, lo vamos a conservar porque vamos a obtener por lo menos como coalición el 1.5% de la votación, ¿sí? Y bueno, lo mismo aquí en cuanto hace a los votos, serán para el partido o partidos
dependiendo del convenio de coalición de que se trate, ¿no? Otra vez, cómo se conforman las coaliciones, ¿sí? Que se postulan y las fórmulas para ello, ¿no? Fórmulas de mayoría relativa y representación proporcional, las cuestiones propias de la elección, de las elecciones relativas a las circunscripciones plurinominales y de los 300 distritos uninominales, ¿no? Y aquí dice igualmente, ¿no? Las coaliciones además comprenden la fórmula de candidatos propietarios y suplentes. Lo que debe contener, para efectos de esta reforma, el convenio de coalición, partidos, elecciones, lo mismo, ¿no? Me voy a ir un poquito rápido. Estos son antecedentes. Obviamente, que se presente para su registro ante la Comisión Federal Electoral, y esto antes de que inicie el registro de candidatos. Vemos una temporalidad distinta, y no se pueden postular candidatos propios, obviamente, pero se pone donde ya hay candidatos de coalición, ¿sí? Lo mismo, la duración es hasta que termine la elección porque tiene finalidades electorales, ¿no? Y lo mismo, la permisión, la posibilidad de que no sea únicamente mediante coalición que se presenten candidaturas comunes, pero se computan de manera distinta los votos de uno u otro, ¿no? Reforma constitucional de 2007-2008. Esto, en cuanto a las coaliciones, se perfeccionó, se resolvió, esto es importante, ¿no? El problema del cómputo de votos que recibían los partidos coaligados, y dice, serán para el candidato y para cada uno de los institutos políticos unidos en alianza. Se flexibilizan algunos requisitos programáticos, ¿no? Se vuelve más fácil formar coaliciones. Esto también, como decíamos, las reglas pueden tener una intencionalidad. ¿Y por qué? Porque la formación de coaliciones por sí misma puede suponer, cuando un partido tiene, como en el caso del partido hegemónico en ese momento, justamente el control de los recursos, de las instituciones, de los cargos de representación y de gobierno, pues le conviene menos que haya coaliciones. Entonces aquí, ya en un sistema que por lo menos las reglas son de contenido democrático, entonces obviamente hay mayores. Aquí se acuerdan que vimos en una diapositiva los elementos, y uno de los elementos en las coaliciones era el propio sistema electoral. Entonces, habiendo un sistema electoral que facilita la conformación de coaliciones, entonces se vuelve como más sencillo que existan estas, ¿no? Entonces, ya para las coaliciones ya no se tiene que elaborar documentos básicos ni programas de gobierno, a menos que se trate de la elección presidencial, ¿no? Que desde luego una institución que se cuida de una manera distinta de las demás, ¿no? Entonces vemos aquí en esta diapositiva lo que ya habíamos señalado en cuanto a los cambios más importantes, ¿sí? Aquí igualmente las reformas, y bueno, esa parte, ¿no? La reforma político-electoral de 2014 en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, pues igualmente, ¿no? El convenio de coalición, no se pueden transferir votos, los efectos del voto cuando se marca la boleta más de un emblema de partidos coaligados, y la regulación federal local en cuanto a la representación proporcional. Se eliminan candidaturas comunes federales, pero en lo local subsisten estas posibilidades, ¿no? Aquí tenemos, por un lado, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin existir coalición, se anulan los votos cuando se marquen dos casillas, ¿no? Si el elector, en cambio, marca en la boleta dos o más cuadros y exista coalición, el voto cuenta para el candidato, pero se registrará por separado, ¿no? Es un voto válido también por la marca que haga el elector en un solo cuadro que contenga el emblema del partido, y voto nulo que sea distinto a lo señalado, ¿no? Dos candidatas, dos candidatos, toda la boleta, etcétera, ¿no? Aquellos que marcan más de una opción de los partidos coaligados son válidos para el candidato, cuentan con un solo voto y no son tomados en cuenta para efectos de la representación proporcional, ¿no? Porque entonces, pues sí, hay incentivos para que los propios partidos digan, pues táchalas
todos los partidos que están en la coalición, porque a mí me conviene en ese sentido. Esto, no obstante, fue declarado inconstitucional porque tendría efectos de que la voluntad electoral expresada en las urnas se distorsionara, ¿no? Aquí vemos esta acción de inconstitucionalidad, ¿no? Un criterio, vamos a ver este criterio de uniformidad para los procesos electorales, ¿no? En donde se presentaron una solicitud de registro de convenio de coalición y que ésta se dé la fecha en cuando inician las precampañas, que haya regulación de coaliciones totales, parciales, flexibles, dependiendo del porcentaje de las candidaturas postuladas en un proceso de conformidad con una misma plataforma, cómo deben aparecer los emblemas en las boletas electorales y que un partido no podrá coaligarse en el primer proceso electoral en el que participe. O sea, un partido de reciente creación no podrá formar una coalición para cuidar la representación, ¿no? Porque de tal manera se asegurarían, en principio, de que, aunque no voten necesariamente por ellos, conserven el registro, ¿no? Entonces, bueno, este régimen de coaliciones se tiene que regular en una ley respectiva. Eso fue lo que dio nacimiento a la ley de partidos políticos. Y eso, ¿no? Participar bajo la modalidad de coaliciones en elecciones federales y locales. Y que no se asigna a las entidades federativas facultades para legislar en torno a esos aspectos que no contemple la ley de partidos políticos. Igualmente, que estas entidades no están facultadas ni por la Constitución ni por la Ley General de Partidos Políticos para regular las coaliciones, ¿no? Ni que en sus legislaciones introdujeran figuras establecidas en la Constitución, etcétera, ¿no? Entonces, en esta, digamos, el marco normativo general es la Ley General de Partidos Políticos, que lo mismo, ¿no? No requiere que se reproduzcan estas disposiciones a nivel local, es una ley general, ¿no? Y bueno, igualmente se dice que los estados no podrán legislar sobre estos aspectos electorales relacionados con los temas de las coaliciones, ¿no? Eso para decir, las coaliciones están reguladas por la ley de partidos políticos. Estas son algunas de las coaliciones. De me referí ayer, ¿no? El Frente Democrático Nacional, que tuvo una importancia específica en los resultados electorales y en todo lo que significó para el sistema político mexicano. Aquí los partidos que lo incluyeron, ninguno de los cuales ya existe, ¿no? Aquí en la alianza del 2000, ¿sí? Compitieron dos, como ven, ¿no? Luego aquí otra en 2003, en 2006 que fue conocida, esta también. Vamos a ver en 2015, 2018, ¿sí? Que hubo dos prácticamente coaliciones fuertes, ¿sí? Y finalmente esta de 2018, ¿no? Esta es la regulación actual, ¿no? Se pueden formar coaliciones, coaliciones para las elecciones de presidentes, senadores, diputados, principios de mayoría relativa, coaliciones también para gobernador, diputados a legislaturas, o sea, a nivel local y a nivel federal, en los cargos de representación y de gobierno. Que los convenios de coalición, está prohibido que haya transferencia de los votos, ¿no? Cada uno de ellos, esto es importante, aparece en su propio emblema según la elección, ¿no? Y los votos se suman para el candidato de la coalición y para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos. Se registran las listas propias de los candidatos a diputadas y diputados por la representación proporcional y su propia lista de senadores por el mismo principio, aún estando coaligados, ¿no? Tiene efectos electorales, lo cual, como hemos visto, no crea ninguna figura jurídica distinta de los partidos políticos. Es una unión temporal que tiene cuestiones específicas y fines específicos que son los de la contienda electoral, ¿sí? Entonces, bueno, aquí un poco de esta explicación, ¿no? Que son alianzas de dos o más partidos políticos que presentan candidatos en conjunto para aumentar sus probabilidades de obtener triunfos en elecciones, ¿no? Entonces, bueno, estas son las coaliciones totales, obviamente, en donde los partidos coaligados postulan en un mismo proceso federal o local,
no y local, sino o local, la totalidad de sus candidatos bajo una misma plataforma electoral. Si dos o más partidos forman esta coalición, deberán coaligarse también para la de diputados y senadores, también será requisito que se coaliguen para presidente. En el caso de las elecciones locales, lo mismo, ¿no? Si hay una coalición total para la elección de diputados, entonces la coalición se debe de extender a gobernador o jefe de gobierno. Las parciales es al menos el 50% de los candidatos postulados estarán bajo la misma plataforma electoral y la flexible, ¿no? La postulación de por lo menos 25% de candidatos bajo una misma plataforma electoral, ¿no? ¿Cuáles son las prohibiciones? La postulación de candidatos propios donde ya hay candidatos de coalición, eso vimos que también tiene sus antecedentes, ¿no? Que no se registre como candidatos propios quien ya han sido registrados candidatas o candidatos de alguna coalición, no postular como candidatos de coalición a quienes ya han sido registrados como candidatos por partidos políticos y que no se puede registrar a un candidato de otro partido político a menos de que exista coalición registrada, ¿sí? Esta parte de la candidatura común. Las coaliciones tienen que ser uniformes, este mandato de uniformidad. Ningún partido político puede participar en más de una coalición y estas no podrán ser diferentes en lo que hace a los partidos por tipo de elección, ¿sí? Esta parte es importante y aquí vemos algunas de las cuestiones relativas a los convenios de coalición. La temporalidad, antes de que inicie, 30 días antes de que inicie el periodo de precampaña de la elección, se tiene que presentar el convenio de coalición, ya sea ante el Instituto Nacional Electoral o el organismo público local electoral que corresponda, ¿no? Y el Consejo General resuelve lo relativo a la aprobación o negativa de esta coalición, ¿no? Tiene que presentar solicitud de registro de este convenio respectivo hasta que inicia la etapa de precampañas y que se debe de acreditar para que pueda competir, bueno, que fue aprobada por el órgano de dirección nacional, ¿no? Que dichos órganos expresamente aprueban la plataforma electoral, que el programa de gobierno de la coalición o de los partidos coaligados, ¿no? Que los órganos partidistas respectivos de los partidos políticos también aprobaron la postulación, el registro de una determinada candidata o candidato para la elección presidencial, para los cargos de diputados, senadores, por los principios distintos, ¿no? Y estos se pueden modificar de acuerdo con esta tesis de la Sala Superior y el Acuerdo General de 2011, después de su registro y hasta un día antes de que inicie el periodo de registro de candidatas o candidatos. Para registrar la coalición, ¿no?, que vayan a contender en elecciones locales, pues se acredita que se haya celebrado por el órgano de dirección nacional de los partidos coaligados, ¿no? O sea, suscribir un convenio de coalición, pues quiere decir que los partidos políticos están de acuerdo y que lo han exteriorizado, han manifestado así su voluntad de asumir ese compromiso. Lo que debe de contener el convenio, obviamente, qué partidos son, para qué elecciones, cómo van a seleccionarse las y los candidatos, cuál es la plataforma electoral y el programa de gobierno, eso se vuelve a introducir, ¿no? Se había suprimido y ahora se introduce. Los señalamientos de los partidos políticos a los que originalmente pertenecen las candidatas y candidatos que registra la coalición, que aquí vemos esta parte de negociación, ¿no? Obviamente los partidos, habrá unos que sean más fuertes o que tengan mayor presencia en algún estado, aunque necesiten de la coalición, y ahí en esa negociación pues habrá el señalamiento, bueno, la selección de candidaturas, ¿no? Y bueno, entonces se tiene que decir a qué partidos políticos originalmente pertenece o a qué grupos parlamentarios, si fueran electos, quedarían adscritos, ¿no? Obviamente manifestar que estos partidos se van a sujetar a los gastos de campaña como si se tratase de un solo partido político, no es que unan sus recursos para tener más, ¿no? No tiene esos efectos. Los límites en los gastos de campaña siguen siendo los mismos, y bueno, hay efectos jurídicos de representación, habrá un representante de la coalición, cuánto aporta cada partido y aceptar las prerrogativas en radio y televisión que se otorguen a la coalición, ¿no? Se le otorga un tiempo de radio y televisión, de la distribución como si se tratara de un solo partido, igualmente relativo a la proporcionalidad de los votos,
de los partidos, ¿no? Ahí de cada uno de los partidos coaligados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, solamente para la elección de presidente o de coaliciones parciales acceden a estas prerrogativas en radio y televisión y ejercen sus derechos por separado para garantizarle los derechos a cada uno de los partidos políticos. Son los mismos topes de gastos de campaña y se tiene que decir cuánto aporta cada partido político coaligado, ¿no? Obviamente los medios de impugnación, lo que ya decíamos, ¿no? Hay un autorizado, hay un representante, ¿sí? Para tales efectos, como dice aquí, los partidos conservan su personalidad, sus representantes ante las mesas directivas, sus emblemas están por separado en las boletas electorales. Y en cuanto hace a la postulación de candidatas o candidatos, se puede postular a militantes de otro partido coaligado, siempre que la ley y su normativa interna lo permitan, ¿no? Bueno, entonces, esto no, algunas solicitudes de registro de convenios de coalición y acuerdos de participación, aquí en cuanto hace el proceso electoral 20 de 2021, ¿no? Entonces, aquí están algunas de las fechas, ¿no? Para poder presentar. Mandato de uniformidad, ¿no? Como decíamos, que los partidos políticos postulen de manera conjunta la totalidad de candidaturas que comprenden en su acuerdo. Entonces, aquí todo el marco legal. En materia de coaliciones, los partidos políticos están obligados a que quienes integran la coalición postulen de manera conjunta y en unidad la totalidad de candidaturas comprendidas en su acuerdo, ¿no? Que ya vimos, totales, parciales, flexibles, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ciertas postulaciones no pueden ser únicamente por alguno de los partidos coaligados, ¿no? Entonces, en ese sentido, no pueden ser diferentes por tipo de elección, ¿no? O sea, no puedo coaligarme para una con unos partidos y para otros para otras, ¿no? Deben ser iguales respecto a qué partidos le integran. Entonces, cuando se habla de coincidencia de integrantes, actuación conjunta de las candidaturas, se tiene que entender desde el sentido material, ¿no? O sea, es, como dice aquí, insuficiente partir de que todos los partidos firman el mismo convenio. Entonces, hay una prohibición que para un mismo tipo de elección un partido participe en más de una coalición, ¿no? Porque entonces como dice aquí, se estaría permitiendo que hubiera una multiplicidad de modos de participación conjunta y por lo tanto hay que postular de manera conjunta el porcentaje de candidaturas que exige la normativa para determinar el tipo de coalición que se va a formar. En esta limitación a los partidos políticos, o esta limitación a los partidos políticos, significa que no pueden postular candidaturas propias donde ya hay candidaturas de coalición y solo se justifica si se presupone que todos los partidos coaligados respaldan como unidad a las candidaturas que acordaron. Entonces, lo que se busca es que esta forma asociativa no sea abusada de ella, ¿no? Y que entonces tanto la representación, las prerrogativas y la fiscalización se usen de manera proporcional. Bueno, aquí me voy a detener. Estas son como las ideas generales en torno a la regulación de las coaliciones. Importante tener en cuenta las cuestiones relativas a la fiscalización, a los topes de campaña, la importancia de los convenios de fiscalización, el mandato de uniformidad y los tipos de coaliciones electorales que pueden darse, ¿no? De acuerdo con la legislación. Bueno, no sé si hasta aquí haya algún comentario, alguna pregunta que deseen formular. Adelante, Laura Hernández. Hola, maestro. Buenas. Sí, con respecto a las coaliciones, comentaba que cuando se integra una coalición, tienen que ser los mismos partidos para todas las elecciones. Para toda la elección. A lo mejor sí es para presidente, para senadores y diputados, ¿no? Pero a lo mejor, no sé, para diputados se hacen coalición ciertos partidos, para senadores otros partidos y para presidente de la República otros partidos. ¿Eso se puede? No. Cuando se forma una coalición puede ser para un tipo de elección únicamente.
Ahora, Ah, si en el caso de los procesos federales, si es para diputados y senadores, eso automáticamente obliga que también sea para presidente de la República. Ahora, la conformación de una coalición sí prohíbe que para otro tipo de elección haya otras coaliciones. No sé si me explique. Si hay una coalición para diputados únicamente, eso impide que haya otro tipo de coalición para senadores. ¿Sí me explico? ok, sí, sí, sí. Si el partido X y Y se coaligan para la elección de diputados, aunque no se coaliguen para la de senadores, el partido X y el partido Y no podrían suscribir una coalición con el partido W para la elección de senadores. ¿Sí? Ya, ok. Sí, sí, Sí. maestro. Y en cuanto al financiamiento, las coaliciones refiere que tienen que aportar cada partido cierto porcentaje, ¿no? Sí, en el convenio de coalición se fija cómo van a participar. Oh, Están participando como un solo partido de tal manera que se sujetan a las reglas de gastos de campaña específicas, ¿no? Para quien pregunte la paridad de género, sí, claro, eso se tiene que observar. Se tienen que observar los principios de paridad de género en la postulación de candidaturas. Esa es una obligación constitucional. Leonardo gracias, Antonio maestro. Sánchez. No, al contrario, gracias. Leonardo Antonio Sánchez. Gracias, doctor. Buenos días, compañeras, compañeros. Oiga, una inquietud. ¿Los nombres de la coalición, tienen alguna como temporalidad o alguna obligatoriedad de que, como de denominación, para algún partido en específico? Se lo pregunto por la siguiente situación. Ajá. Ahorita hay dos asuntos en la sala superior derivados de que dos partidos que se coaligaron en el estado de Aguascalientes se les solicitó cambiar la denominación de su coalición, toda vez Sí, que hubo otra que en procesos pasados tenía un nombre parecido. ok. Ahorita se impugnó, no ha resuelto la sala superior ese planteamiento, Ujú. pero pues bueno, desde la doctrina, digamos, no sé si usted qué opinión pudiera señalar al respecto. Bueno, mire, normalmente, o más bien por regla, no me pronuncio sobre asuntos que están subyúdice, ¿no? Habrá que esperar qué es lo que resuelve la sala superior al respecto y ver los argumentos, los motivos, fundamentos. Entonces, perdón que no responda esa pregunta, porque además sería equivocada o sería insuficiente lo que yo pudiera decir si todavía no escuchamos cuál es la sentencia definitiva. ¿Qué tan similar es una coalición a un contrato? Bueno, tienen una naturaleza jurídica similar, desde luego, en el sentido de que se establecen con una finalidad. En este caso, la finalidad es una participación electoral conjunta, una postulación de candidaturas, es decir, se establecen una serie de obligaciones y de derechos recíprocos para una finalidad. Entonces, bueno, podríamos pensar que la naturaleza jurídica es similar en cuanto a que es un acuerdo de voluntades libre, ¿no? Que rige un tipo de relación jurídica. Claro, en este caso no es una relación jurídica en sentido estricto de contraprestaciones, aunque desde luego las existe, porque hay por un lado, una voluntad popular y una serie de obligaciones para con el Estado y que se tienen que cumplimentar, ¿no? Pero podríamos pensar que tienen una naturaleza jurídica similar, desde luego, ¿no? Que son convenios, finalmente, acuerdos de voluntades para establecer objetivos lícitos. La presentación, miren, les voy a dar mi correo electrónico para quien quiera solicitarla. De todas maneras, en el repositorio están las presentaciones, pero a esta dirección de correo me la pueden solicitar. Procuro contestar el mismo día. Ahorita terminando esta clase tengo otra, pero en cuanto me desocupe, me dedico a responder los correos que me soliciten esto, ¿no? Bueno, pues si no hubiera alguna otra cuestión que tratar, que dilucidar, pues yo les agradezco por su paciencia, por su tiempo en estas 4 horas que tuvimos desde ayer. Espero que hayan quedado resueltas dudas, que hayan quedado planteado la importancia, los diferentes tipos de coaliciones, el régimen jurídico de las coaliciones electorales, su diferencia con otro tipo de coaliciones y en general la importancia que tienen estas, ¿no? Les agradezco los comentarios y bueno,
seguimos a sus órdenes en la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias, que tengan gracias por los buenos deseos, que tengan un diplomado que les sea muy productivo, y bueno, estamos en contacto virtual y hasta la próxima. Gracias.